Bendiciones. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar predicando su palabra en este reencuentro virtual que tenemos nosotros cada semana. Quiero darle gracias al Señor por tu sintonía. Quiero pedirle al Señor que siempre te siga ayudando y te siga bendiciendo. Muchas gracias por estar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir este mensaje con otros que también lo necesitan. Muchas gracias por la iglesia Casa de Bendición, donde sentimos honrados de pastorear en la ciudad de Santiago de los Caballeros, aquí en la República Dominicana. En este tiempo, en esta hora, quiero predicar la palabra del Señor y vamos a considerar el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 10, verso 11. Dice la Escritura: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quiero compartir con ustedes el tema aprendiendo del pasado. Hay una frase muy famosa que dice: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Esta frase es del poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Esta frase se hizo muy famosa y tomó mucha notoriedad porque está escrita en el bloque número 4 de aquel lugar de confinamiento en Auschwitz, ¿verdad?, donde llevaban los judíos en los tiempos de la Alemania nazi. Y en el bloque 4 está inscrita esta frase: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Toda generación con miras al futuro debe ser educada a partir de la historia. Es decir, a partir de un pasado reciente, y a veces no tan reciente, sino del pasado, en sentido general. Porque dejar atrás el pasado, si dejáramos atrás el pasado, no aprenderíamos de ello, y por esta razón nosotros volveríamos a cometer o a tener todas las probabilidades de volver a fallar o de volver a repetir donde fallamos. Uno pensar que se puede continuar sin aprender de la historia, de lo vivido, nos ha llevado a recurrir en el mismo error muchas y otras veces. Eso es la historia del hombre. Y por ende a vivir ese periodo cíclico de desobediencia, de pecado. Es increíble cómo el ser humano nos adentramos en circunstancias muy desfavorables, cometiendo los mismos errores. Cada vez los mismos errores. Parece un patrón. A veces vemos que las personas, cuando en su gran mayoría alcanzan la fama, caen en el mismo error, uno tras otro. Muchos artistas terminan, muchos deportistas terminan cuando tienen ya la fama, el dinero, la fortuna, terminan siempre en drogas, con matrimonios infuncionales, con familias destruidas. Eso es cíclico. Eso es el pan nuestro de cada día. Entonces es importantísimo que nosotros siempre tengamos presente nuestro pasado para poder seguir continuando hacia el futuro. Cuando una persona se olvida de dónde Dios lo sacó, dónde estaba cuando el Señor lo llamó, se olvida de eso y sigue viviendo una vida disoluta, sin tener a Dios pendiente, esa persona irremediablemente va a terminar en una
muy, muy horrenda ruina. Y cuando hablo de ruina, hablo de una ruina espiritual que se refleja en todos los sentidos. Esta prédica ya es pasado. Hace un segundo ya es pasado. Por lo tanto, debemos de considerar cada aspecto del pasado, para bien o para mal, para poder seguir avanzando. Dios es un eterno presente y por eso vivir en Dios es algo totalmente diferente. El mismo nombre de Dios, Jehová, hispanizado, ¿verdad? La primera vez que el Señor dio su nombre, se lo dijo a Moisés. Cuando Moisés le preguntó, ¿quién le voy yo a decir a Faraón que tú eres? ¿Quién me mandó? Dice en el libro de Éxodo que el Señor le dijo, dile que yo soy el que soy, te mandó. Y esa palabra yo soy el que soy viene de un vocablo que no tenía vocales. Es como si escribiéramos YHWH. No se podía pronunciar a causa de que no tenía vocal. Por lo menos en nuestro lenguaje era impronunciable el nombre de Dios. De ahí que se le ponen vocales. Y de ese YHWH sale la palabra Yahweh, Yahvé, que termina hispanizándose como Jehová. Y significa yo soy el que soy, haciendo alusión a que nuestro Dios es un eterno presente. Qué bendición saber que le servimos y tenemos a un Dios que no es del pasado, es un eterno presente. Ahora bien, donde leí la escritura, habla de la experiencia del desierto del pueblo de Israel. Es importante recordar de dónde Dios nos ha sacado. Es importante entender lo que pasó antes para saber cómo nosotros podemos seguir avanzando. Y comienza diciendo el capítulo 10, el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ustedes ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, haciendo alusión a ese pueblo que salió de Egipto, cruzó por el desierto y tenía como meta la tierra prometida. Dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fíjense, el desierto o la experiencia del desierto es un cuadro actual del hombre estancado espiritualmente. Gente que nunca sale de una prueba. Gente que nunca sale de un problema. ¿Conoce usted gente así? O tal vez a usted le ha pasado que está dando vuelta en el mismo lugar. Todos los años se come 12 uvas y hace una promesa delante de Dios de que este año va a ser mejor. Se hace una promesa a usted mismo de que este año va a ser mejor. Y parece como si ya estuviera escrito que mientras va transcurriendo el año, le pasa exactamente igual o peor de lo malo que fue, de los errores en los cuales usted incurrió el año anterior. ¿A qué se debe eso? Se debe a muchas cosas. Una de ellas es a que nosotros queremos hacer las cosas, queremos cambios haciendo las mismas cosas. Queremos que Dios produzca cambios en nuestra vida, nosotros haciendo lo mismo. Queremos gloria sin sacrificio. La experiencia del desierto representa la ruina de una vida apegada a la esclavitud de un pasado. Cuando estaba leyendo la frase que el pueblo que repite su historia está condenado, que olvida su historia está condenado a repetirla, me transporté ciertamente a la vivencia del pueblo judío en los tiempos del Holocausto.
las horribles escenas, las horribles realidades a las que fue sometido un pueblo, a la que fue sometido una nación, una raza, una cultura completa, a causa, ¿verdad?, de lo que ya estaba establecido. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que esto le aconteció al pueblo judío a raíz de una maldición que ellos asumieron llevar. Y fue cuando iban a crucificar al Señor, en los tiempos de la crucifixión del Señor, aquel pueblo asumió, los líderes de ese tiempo asumieron una responsabilidad muy grande. Dijeron que la sangre de Él sea sobre nuestras generaciones. Hay que tener mucho cuidado cuando una persona de influencia como tú asume cosas que no solamente te van a afectar a ti, afectan tu familia, afectan tu empresa, tu comercio, todo lo que está alrededor de ti queda afectado por tus decisiones. Y este pueblo, esa generación de los tiempos del Señor, asumió que la sangre de ese inocente fuera sobre nosotros y nuestras generaciones. Ahora bien, es necesario pasar por el desierto. Es necesario. Y yo las ideas que quiero compartir con ustedes en este día tienen que ver con traer esto al ámbito espiritual. Estoy leyendo la palabra y es el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios que nos hace mención, un recordatorio de estas cosas. ¿Cómo es posible que todas aquellas personas que vivieron las mismas experiencias, comieron la misma comida espiritual, vieron los mismos milagros, vieron la manifestación de la gloria de Dios, cómo es posible que de toda esa generación solamente 2 personas llegaran al destino final, que era la tierra prometida? A saber, Josué, hijo de Nun, y Caleb. Porque ni aún el propio Moisés pudo entrar en la tierra prometida, sino que solamente se le concedió mirarla de lejos a la tierra. Y dice el apóstol Pablo que Dios no se agradó de los más de ellos, y por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y repite en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Ahora, ¿qué significa Egipto en términos espirituales? Egipto es el lugar de donde Dios nos saca. Egipto es el lugar donde estábamos cuando vivíamos una vida licenciosa sin Dios. Egipto representa la esclavitud del mundo, la esclavitud a placeres del mundo, la esclavitud a situaciones que hay en el mundo, a malformación. Todo lo que implica esclavitud está relacionado espiritualmente con lo que es Egipto. Hay personas que lamentablemente, aún dentro de las iglesias, viven atados a un recuerdo del pasado. El pasado no se vuelve a repetir, pero el pasado se supera. Y cuando hablamos en esta hora del pasado, de esta situación de aprender del pasado, nosotros tenemos que entenderlo desde varias vertientes. Número 1, lo malo del pasado, lo malo de mi pasado, yo tengo que aprender para no volverlo a cometer. Y lo bueno de mi pasado es que yo lo supere. Y tanto en lo uno como en lo otro, tenemos a Dios de nuestro lado. Dios está de nuestro lado cuando decidimos en Él hacer los cambios necesarios para avanzar hacia nuestro destino. No podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Cuando hablamos entonces del desierto, la imagen que nos viene a nuestra cabeza cuando hablamos de desierto es de un lugar seco, es de un lugar donde hay mucho calor, es un lugar donde hay falta de agua, es un lugar inhóspito. Eso es lo que viene a nuestra memoria cuando pensamos en un desierto. Muy pocos, cuando le dicen y le hablan de desierto, piensan en un oasis tropical.
El desierto representa esa transición, mis amados, del mundo en el cual vivíamos esclavos, Egipto, transicionamos a través del desierto a nuestro destino final, que en el caso de Israel era la tierra prometida, todo lo contrario al desierto, y en nuestro caso, como cristianos, como seguidores de Cristo, es la gran Jerusalén, el destino final, es la vida eterna en el Señor, es morar para siempre en la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice de muchas maneras, en muchos versículos, en muchos libros, habla de que nuestro paso por esta vida es transitorio, es como el paso por el desierto. La vida misma es un espacio de transición. Hay gente que piensa que la vida lo es todo, que estar aquí en la tierra lo es todo y que con la muerte se acabó todo. Un error. La Biblia nos enseña que la verdadera vida comienza después de la muerte, cuando entramos en la eternidad, en ese eterno presente que es Dios. ¿Qué pasaba cuando el pueblo andaba por el desierto? El pueblo con Dios, el pueblo de Dios, al ser sacado de Egipto, mire todo lo que hizo Dios en Egipto para sacar al pueblo. Y yo quiero que tú pienses todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo quiero que tú pienses dónde tú estabas hace 5, 10 años. Dónde tú estabas hace 20 años. Dónde tú estabas cuando tú estabas sin el Señor. Y con mano fuerte, ese Dios que te ama, extendió su brazo de poder y misericordia y te sacó. Y tornó todo lo que era malo en tu vida. Vinieron a hacer cosas que obraron para bien en ti. Vinieron a hacer cosas que han hecho la persona que tú eres hoy en día. Pero lo que tú eres hoy en día no es lo que aún Dios quiere para ti. Dios quiere llevarnos cada vez más a un nivel más alto de excelencia en Él. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. En el desierto, Dios probó al pueblo. El pueblo fue probado en el desierto. Y no obstante, esa prueba, fíjese, nunca le faltó agua. Dice aquí que bebían del agua que estaba en la roca, y esa agua era Cristo mismo. De día había una columna de nubes que no le permitía al sol hacerle daño a los hijos de Israel. De noche había una columna de fuego que le brindaba al pueblo, le brindaba a esa ciudad rodante, le brindaba la oportunidad de poder mirar las cosas claramente aún en la oscuridad del desierto. El desierto tiene un clima inhóspito, mis amados. El desierto tiene un clima muy seco de día, mucho calor de día y mucho frío en la noche. Es un descontrol, es un desnivel total. En el desierto hay ciclones de arena. En el desierto hay alimañas, hay alacranes, hay áspid. Son tipos de cobra, de serpientes. Y cuántas cosas de las cuales la cobertura del Dios del cielo lo libró por 40 años. Excepto en aquella ocasión en que tentaron a Dios, quisieron tentar a Dios y comenzaron las alimañas a picarlo. Cuando tú, bajo la cobertura de Dios, te quieres salir de esa cobertura, los animales, las alimañas que están siempre ahí al acecho, ¿sabes lo que hacen? Te van a picar. Y dice la Biblia que cuando el pueblo desobedece y se sale de la cobertura de Dios, te voy a explicar, salirse de la cobertura de Dios es pensar que ya Dios no es necesario en tu vida, que ya tú tienes demasiados méritos y logros para tú vivir esta vida sin Dios. Y te sale de la cobertura de Dios. Ya no es necesario ir tanto a la iglesia. Ya no es necesario leer tanto esa Biblia. Ya no es necesario orar tanto. ¿Para qué? Y tú comienzas a sentirte autosuficiente. Y con esa que tú sientes, más algunas personas que a eso ayudan, movimientos que hay, que ponen al hombre como el centro de todo, movimientos humanistas y muchos tipos de movimientos de este tiempo, aún religiosos, usted comienza a sentir que ya Dios no es necesario ni suficiente en su vida. Ahí vino el problema.
Dice la palabra que comenzaron las serpientes a picar a la gente, a morder a las personas. Y dice que mucho pueblo comenzó a morir. Pero en medio de su dolor, en el desierto, clamaron a Dios. Y Dios, que ama a su pueblo, porque nunca se te puede olvidar eso. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios al hijo que ama lo disciplina. Dios extiende, abre una puerta de misericordia y torna aquella maldición en una bendición. ¿En qué sentido? Cuando el pueblo clama porque está siendo mordido por las serpientes, por el veneno de la serpiente, ¿usted se imagina? Dios le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce y súbela en un asta bien alto. Y dile al pueblo que cada vez que lo muerda una serpiente, y miren, en obediencia y fe, esa asta donde está esa serpiente de bronce, no van a morir. Esto era un cuadro, ¿sabe? Después nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento que así como la serpiente de Moisés fue elevada para que aquel pueblo no pereciera, estoy parafraseando, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que ponga en él su vista no perezca. Y Dios cuidó a su pueblo en el desierto, como Dios nos cuida en medio de la transición de esta vida de esclavitud hacia la libertad. Dios sigue proveyendo para nosotros, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Hay otra idea más que quiero que tú te quedes con ella hoy. ¿Por qué es necesario entonces pasar por el desierto? Hay tres cosas. Número uno, es necesario que para poder entrar en la promesa haya un cambio de mentalidad. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Tú no puedes entrar a un lugar nuevo. No podía el pueblo entrar en la tierra prometida anhelando las cosas de Egipto. Tú no puedes avanzar cuando tu vista todavía está en el pasado. Hay gente que dice: antes yo vivía bien, antes yo hacía, antes. Y quieren vivir el presente amparados en recuerdos del pasado. Si eso pasó, mi amado, mi amada, eso pasó. Eso es pasado. Tú no puedes seguir viviendo tu vida pensando en pasado. Tienes que pensar ahora y lo que Dios tiene para ti ahora. Y hay gente atados a recuerdos del pasado que no pueden ser felices en el presente, porque aún sus pensamientos están en el pasado. Hay gente que quiere seguir resolviendo problemas y crisis en el mismo lugar donde fracasó. Me explico. Hay gente que quiere, tú no puedes bajo ninguna circunstancia salir del lugar donde se creó el problema quedándote ahí. Tú tienes que moverte, porque si no vas a ser víctima. Tú llegas ahí después de tú haber vencido cuando te vas. Hay personas que se han ido de aquí, del país, han salido fuera del país y se han ido de aquí en derrota. Pero es precisamente la historia que vivieron en su país. Estoy diciendo aquí, pero el país de donde tú saliste, tú que me estás escuchando, el barrio de donde tú saliste, salieron de ahí con malos recuerdos, con malas experiencias. Y eso es lo que le da la fuerza y lo motiva a no querer volver a ese lugar, en esa circunstancia en la que usted salió. Entonces usted se va, avanza, progresa, le cambia la mente, conoce nuevas cosas, mira la vida desde otro lugar, mira el problema desde otra perspectiva. Y cuando regresa al país, cuando regresa a su barrio, cuando regresa a su tierra, ya no es la misma persona que salió. Dios no quiere que nosotros sigamos caminando con una mentalidad de esclavos. No se puede ser cristiano todavía pensando en lo que nosotros hacíamos cuando nosotros no teníamos a Dios. La segunda cosa es necesario el desierto porque en él somos purificados. Entiéndame cuando le hablo de purificados. No solamente un cambio de mentalidad, sino estar
plenamente, haber aprobado, haber pasado las pruebas. No puede una persona conducir un vehículo si antes, aunque le den las llaves, no pasa la prueba del examen. No puede. Es necesario la prueba para poder ser entonces catapultado hacia adelante, para poder ser promovido. El desierto es una ruta de transición a mi destino final y es necesario el desierto. Jesús, en su condición de hombre, pasó la experiencia del desierto. Dice que él duró 40 días y 40 noches. Fíjese, los mismos 40 años, en años, ¿verdad?, que pasó el pueblo en el desierto. Le dije que eso era un cuadro en el Antiguo Testamento de lo que pasó. Jesús duró 40 días y 40 noches en el desierto, en ayuno y oración, preparado para que usted y yo hoy gocemos de los beneficios, de la gracia que Él nos provee a través de su sacrificio. De Egipto a la tierra prometida hay que pasar por el desierto. De este mundo a la patria celestial debemos de pasar por el desierto. En este tiempo, que nunca se te olvide de dónde tu Dios te sacó. Y si tú estás pasando por momentos difíciles ahora, vas a mirar que en no muy lejano tiempo vas a ver la victoria inmensa que Dios nos ha dado, aún en medio de la más horrenda de las crisis. Yo creo que Dios, al que tú le has sido fiel, el Dios al que tú le has sido fiel en todo este tiempo, va a recompensar tu vida. Y lo va a hacer, ¿sabe por qué? Porque es su promesa, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Acuérdese, la realidad suya antes de conocer a Dios. Es tiempo de volverse a Dios. Dice en la cita de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, y le digo eso a los creyentes, a los que entienden que están muy bien, el que cree estar firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y mire que no caiga significa no volver al lugar de donde Dios nos ha sacado. Amada iglesia, casa de bendición, nos resta seguir avanzando a nuestro destino en Dios. Querido amigo, querido hermano que me escucha, no tenemos otra opción sino seguir caminando bajo la guianza, bajo la dirección de Dios, aún en medio del horrendo desierto. Es garantía caminar con Dios. En este tiempo Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero hacer una oración en este tiempo por ti que me miras ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, te doy la honra y la gloria. Y en este tiempo te presento cada vida que está ahí atento ahora a este video. En el nombre de Jesús, que tu espíritu en esta hora sea bendiciendo, ayudando a cada uno de ellos. Ayuda a ese hombre, ayuda a esa mujer, levántalo. Ayúdalo a romper con ese ciclo de fatalismo en que muchas veces viven. Dale, Señor, la salida. Dale, Señor, la oportunidad de salir a la tierra de la libertad, que eres tú, Señor. Muchas gracias. Bendigo tu vida, bendigo tu casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.